absoluta transparencia, estaba integrada por miembros muy destacados, luego fue reducida a 5, pero había dentro de esos 5 una diversidad, una pluralidad. Ahora, en pocos meses murieron Enrique Petracchi, que era el más brillante de los jueces de la Corte, Carmen Argibay, que aportaba un matiz importantísimo, aunque yo no haya estado de acuerdo con muchos de los fallos que ella afirmó, y luego se produjo la renuncia de Raúl Zaffaroni, con lo cual esa corte de 7 queda reducida a 4, de los cuales hay uno que no sabe en qué día vive, que solo por momentos tiene comprensión de las cosas que importan, y que cuando desde el Congreso equivocadamente se intentó, digamos, hacer un examen psicofísico, para lo cual fuera del procedimiento de juicio político el Congreso no tiene facultades, eso no se pudo hacer, pero en ese momento Lorenzetti se comunicó con el neurólogo de Fayt y con la intención de contrarrestar esa presión le pidió un certificado que diera fe de que Fayt estaba en pleno dominio de sus facultades. Y el neurólogo dijo, me temo que no va a ser posible. Con lo cual ahí se terminó la discusión al respecto. Todos saben que Fayt hace mucho tiempo que no es otra cosa que un sello en el escritorio de Lorenzetti. En ese contexto funciona la Corte Suprema, y es así como toma decisiones, por ejemplo, referidas a Malvinas, desechando un derecho, ni siquiera estudiándolo. La verdad, ¿de qué me quejo yo? Si estos son capaces de hacerle lo que va a ver a los luchadores de Malvinas. En este momento la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene pendiente de resolución 2 causas en las cuales lo que se busca es que se declare delitos de lesa humanidad y por lo tanto imprescriptibles a las torturas que los altos jefes militares sometieron a los soldados, a nuestros soldados, en la guerra de las Islas Malvinas. Vamos a escuchar un testimonio en primera persona de Eduardo Ortuondo, excombatiente que fue estaqueado y torturado en Malvinas. En el momento de mi estaqueamiento yo le preguntaba a mi estaqueador y a mi torturador, tanto al teniente primero Buraski como al sargento Giuliano, cuál era el enemigo, el que venía allá o el que teníamos acá, porque teníamos 2 enemigos. Un enemigo primero que fue el ejército argentino, en la figura de oficiales y suboficiales que realmente mancharon el buen honor del ejército argentino, que no merecía esto, que no son todos los militares, pero que justamente tiene como característica el pedido de la Corte para que estos sean expuestos y que tengan el castigo correspondiente. Decisión que tomó la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y es que las torturas y vejámenes que ocurrieron contra soldados argentinos en las Islas Malvinas no son delitos imprescriptibles. Por eso los veteranos de guerra van a reclamar que la Corte Suprema de Justicia revise esta decisión. No tuvieron la voluntad de ir a fondo en la cuestión del asunto. Con esta resolución que emiten, no están diciendo nada, porque no están diciendo ni siquiera si esto fueron delitos de lesa humanidad, sino que se sacan de encima esto que les molesta y les incomoda. Y respeto absolutamente el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, porque corresponde hacerlo, pero me solidarizo con todos los combatientes de Malvinas que pretendían que se juzgaran los vejámenes y las torturas que habían sufrido cuando fueron a pelear por la patria y se les negó la personería o se les negó la posibilidad de hacerlo. Yo espero que vayan a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estoy segura que van a ser atendidos. La Corte se tomó 2 años y medio largos para resolver una cuestión que es puramente técnica, es decir, ¿corresponde aplicar el derecho? ¿Corresponde declarar la lesa humanidad o no corresponde declarar? No había nada más en discusión. Esa cuestión técnica un juez le puede insumir, yo no puedo ponerme a calcular cuánto, 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 2 años y medio. Y la resolución se hizo con un fundamento en 3 líneas. Ese fundamento es una fórmula que en tribunal se llama plancha, que en realidad plancha es sinónimo de sello, porque se aplica a todas las causas que la Corte dice, esto formalmente no corresponde. Lo primero que cabe discutir en esto es que la Corte pueda dictar un acto infundado.
O sea, que puedan resolver un juicio complejo con una fórmula que está escrita hace 100 años, 150, lo que fuera. ¿Cuál es el fundamento por el cual la Corte resuelve muchísimas causas así? Cientos o miles. Uno de los fundamentos es que la Corte tiene mucho trabajo, que está demasiado recargada y que los jueces no pueden estudiar los casos, y una vez que los estudian, pues los jueces no dicen que no los estudian, los tienen que resolver rápido con una formulita. Los jueces dicen, nosotros lo estudiamos, no corresponde, pero no queda escrito. Estos son los grandes motivos para decir que la Corte tiene que tener un número relativamente amplio de miembros y que no se puede achicar así como así. Pero a Lorenzetti le parece muy bien cómo funciona así. Digo, pensando en lo que ha señalado el admirado Mario Weinfeld. Están encantados, incluso de sus ignorancias. ¿Usted se acuerda el tema del atentado contra la Embajada de Israel? Lorenzetti pensaba que era cosa juzgada, esa se terminó. Y con el tupé que tiene habitualmente, le respondió a la presidenta, lo hace siempre. La presidenta habla el 1 de marzo, él tiene el discurso después. Gran cóctel, periodistas sentados allí, en general los representantes de la corporación, que son tan bien vistos por él, elegancia, distinción y un gran discurso para responderle a la presidenta de la República. Él se siente por encima de eso, aún después de papelones como este. Simplemente a modo de aclaración, queremos hacer una breve referencia a la causa de la Embajada de Israel, en la que hubo una sentencia en el año 1999, es decir, muy anterior a la conformación de la Corte actual. Hay una sentencia. Esa sentencia determinó cuál es la materialidad del hecho y la imputabilidad, es decir, quiénes eran los culpables, y encontró culpable a un grupo, Hezbollah, parte de la yihad islámica. Esa sentencia está publicada y fue consentida por las partes, de manera que nosotros no podemos, como tribunal, modificar lo que ya ha sido aceptado y es cosa juzgada. Bueno, después de esto, le entró una especie de cansancio moral a Lorenzetti. No quería hacer nada más presidente, quería salir de esa condición, estaba abrumado por lo que ocurría y por las injusticias. Para que le pidieran que por favor no se moviese de allí. Por cansancio moral, Lorenzetti anunció que renuncia a la presidencia de la Corte. Pero no se preocupen hacia atrás ni hacia el futuro, porque 8 meses antes de tener la posibilidad de ser reelecto, él se lo aseguró, porque no sabe cuánto puede contar con las posibilidades intelectuales de Fight. Entonces, para no tener que votarse a sí mismo, ¿qué hizo Lorenzetti después de estar tan abrumado con ese cansancio moral que no podía vivir, que no podía llevar adelante esta Corte que funciona de la manera que hemos visto? Se hizo reelegir, para que cuando venga algún otro integrante, si es que algún día lo acepta, porque él está muy cómodo, solo, como está, con Maqueda diciendo amén, con Fight que no dice algo, y con Hayton de Nolasco que digamos que tiene márgenes de otro tipo de independencia según los temas, ¿no? Los corporativos no tanto. Entonces, tranquilidad. Tenemos Lorenzetti para rato. ¿Usted lo eligió? No, lo eligió el gobierno. A la larga se vio que lo que Irina Hauser describió como aquel hombre llegado de provincia a estos altos lugares, está demasiado cómodo allí y no necesita ser electo, no necesita renovar su mandato de acuerdo a cómo lo tienen que hacer los políticos, esos a los cuales, los jueces a los cuales él apaña, atacan permanentemente. Saca una ley por el Congreso. Congreso es el pueblo, la representación del pueblo, la democrática representación del pueblo. Aparece un juez en un cuarto oscuro, en un pasillo lúgubre, pone una cautelar y se terminó lo que decidió el pueblo, va lo que decidió el juez. El que ampara todo eso, el contexto de esto, quien lo prepara y lo lleva adelante, se llama Ricardo Lorenzetti. ¿Qué esperanza puedo tener yo? Al cabo de este programa, además, le pido 1000 disculpas a mi abogado, porque él por su lado intenta cosas y yo las estoy pulverizando. Pero es aquello que en algún momento le definía como el periodista. ¿Vio lo del teleobjetivo de ir a fondo hasta el hueso? No hay más remedio que hacerlo así para sentir viva la profesión. Enseguida volvemos.
empresa que se especializa en la renovación de activos de las empresas. Adrián Mercado, líder indiscutido en subastas industriales. Adrián Mercado, la seguridad de operar con el que sabe. En Argentina crecen a paso firme los sectores minero y petrolero. Por eso, a la hora de actualizar sus activos, exigen un especialista. Adrián Mercado, líder en subastas industriales. Adrián Mercado, la seguridad de operar con el que sabe. No para nada, solo para mandarle un fuerte abrazo a Julieta Camaño, que no nos puede acompañar en estos programas, pronto la vamos a tener con nosotros, y a ustedes, muchas gracias y hasta la próxima si Dios quiere.